¿Por qué algunas historias te atrapan desde la primera escena y no te sueltan hasta el final? Esto no es una casualidad, es porque cada escena, cada personaje, cada línea de diálogo está conectada a una esencia profunda, y esto es el ADN de la historia. Hoy te voy a hablar de ese núcleo invisible, pero que es vital para darle sentido, forma y fuerza a una historia. Esto es el tema central y el conflicto central de la historia. Si estás escribiendo una historia, entender esto puede cambiar por completo la forma en que diseñas tus escenas. Te voy a dar unas herramientas claras, ejemplos sólidos y un método práctico para aplicar el ADN de tu historia en cada escena. Y al final te voy a compartir 10 consejos concretos para lograrlo. Así que quédate hasta el final, porque vienen herramientas que van a elevar tu historia al siguiente nivel. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campana y comparte este video con alguien que esté escribiendo historias. Piensa por un momento en una historia como un organismo vivo, en la que cada escena es una célula, y dentro de cada célula debe haber una réplica completa del ADN narrativo, y esto incluye el tema central y el conflicto central de la historia. Esto no significa que cada escena deba decir explícitamente: por ejemplo, esto trata sobre la pérdida, o esto trata sobre la culpa, pero sí debe ser que cada momento de la historia refuerce el sentido general de la historia. Una historia sólida es aquella donde ninguna escena está de más. Cada escena revela algo sobre el conflicto principal y cada escena toca, aunque sea de forma indirecta, el tema de fondo. Imaginemos la historia de una mujer que quiere recuperar la custodia de su hija después de haber pasado por rehabilitación. El conflicto central de esa historia sería: una madre lucha por redimirse frente a un sistema que no confía en ella. Y el tema podría ser: el perdón no se mendiga, se construye. Incluso una escena donde ella consigue un nuevo trabajo, esta debe reflejar ese conflicto. En este caso, porque ella necesita estabilidad para la custodia de su hija. Además de que debe reflejar el tema. Demuestra que no basta con pedir perdón, tiene que actuar para lograrlo. ¿Qué es el tema de una historia? El tema es una de las cosas más importantes en una historia, y esto puede ser un subtexto emocional, filosófico, existencial o idealista, y es algo que le da profundidad a tu historia. No es lo mismo que el argumento o la trama de una historia. El argumento dice qué pasa, el tema dice de qué trata realmente. Algunos ejemplos de temas podrían ser el miedo a envejecer, la necesidad de ser visto, el ciclo de la violencia, el precio de la ambición, etc. Recuerda que cada tema debe ser personal, es aquello de lo que tú quieres hablar y de lo que quieres decir. Un buen tema debe manifestarse en las decisiones de los personajes, las consecuencias a esas decisiones y la atmósfera emocional de toda la historia. Para lograr un buen tema, primero pregúntate: ¿qué verdad incómoda, humana o emocional está explorando mi historia? Esto tienes que hacerlo primero desde tu punto de vista, pues esto es algo que tú quieres expresar o gritar al mundo. Puede ser alguna inconformidad, algún ideal que tengas, o una pregunta que te quisieras responder sobre el mundo y de cómo vivir una mejor vida. Esto es algo 100% subjetivo, una tesis que tú quisieras demostrar. Para hacer esto, primero pregúntate a ti mismo qué es aquello de lo que quieres hablar. Teniendo claro eso, después te voy a platicar cómo introducir este tema dentro de toda la historia. Imaginemos la historia de un chef joven que entra al mundo de la alta cocina de París. La trama sería su ascenso profesional, pero el tema real podría ser: el deseo de aprobación paterna puede llevarte a sacrificar tu identidad. Ahora, es importante que intentes desglosar esta frase. Puede que en un primer momento a ti esta frase no te diga nada, porque tal vez es algo de lo que no estés interesado o interesada. Pero algo importante, nota la composición de esta frase e intenta utilizar este método de composición. Es decir, cada tema debe tener la discusión que quieres plantear y también su resolución o conclusión a la que deseas llegar. En este caso, el deseo de aprobación paterna puede llevarte a sacrificar tu identidad. A mí este tema me dice de que este personaje lo va a sacrificar todo por ser alguien en la vida y necesita pasar por encima de cualquiera que se lo impida, incluso su propio padre. Recuerda, un tema y su conclusión.
En el caso de este ejemplo, sobre el chef intentando sobresalir en la alta cocina parisina, ese tema puede estar presente incluso en una escena donde este personaje corta cebollas, porque la forma en que lo hace, con obsesión casi patológica, revela lo que está en juego emocionalmente. El conflicto central, donde chocan los mundos. Ahora hablemos del otro elemento del ADN de una historia, y este es el conflicto central. El conflicto central es el choque entre lo que el protagonista quiere y lo que el mundo, ya sea interno o externo, le impide conseguir. Y esto está formado por un conflicto externo, que es la lucha visible, contra otros personajes, contra instituciones, contra las reglas, deben ser obstáculos físicos. Y el conflicto interno. Este es el dilema emocional o psicológico que arrastra el personaje. Cuando estos dos conflictos se cruzan, obtienes escenas poderosas. Para lograr esto, define claramente qué quiere el personaje, por qué lo quiere, qué o quién se lo impide, qué le sucede por dentro mientras eso ocurre. Imaginemos la historia sobre una adolescente gay que quiere participar en un certamen de poesía en su escuela conservadora. El conflicto externo sería la prohibición del colegio y el rechazo, y el conflicto interno es su miedo a ser rechazada incluso por quienes la apoyan. Ese conflicto central sostiene toda la historia. Incluso una escena de ella escribiendo en su cuarto tiene tensión si recordamos ese doble conflicto. ¿Cómo aplicar el ADN a cada escena de tu historia? Una vez que tienes claro cuál es el tema y el conflicto central de tu historia, el siguiente paso, y uno de los más difíciles, es integrarlos de forma orgánica en cada escena. Esto no significa que cada escena tenga que repetir el conflicto literal ni mencionar el tema con palabras o diálogos. Lo que significa es que cada escena debe tener una función dramática relacionada con ese núcleo emocional y narrativo. Si una escena no respira el ADN de la historia, está enferma o muerta. Puede estar bien escrita, puede ser linda o curiosa, pero no es funcional. Una escena sin conflicto es una postal, y una escena sin tema es una anécdota vacía. Para evaluar si una escena está alineada con el ADN de tu historia, usa estas 3 preguntas. ¿Qué parte del conflicto central aparece o se insinúa aquí? ¿El personaje avanza, retrocede o se desvía de su objetivo principal? ¿Se representa un obstáculo o una consecuencia ligada a un conflicto mayor? ¿Qué dice esta escena sobre el tema? ¿El personaje enfrenta una elección, una emoción o una consecuencia que expresa el tema? ¿La escena genera una reflexión o sentimiento ligado a ese tema, incluso sin decirlo explícitamente? ¿Qué es lo que cambia después de esta escena? ¿Se produce una transformación interna o externa? ¿La escena afecta las relaciones, las decisiones o el rumbo del personaje? Si no puedes responder de forma clara y concreta estas 3 preguntas, la escena está fuera de tono. Puede necesitar reescritura o directamente ser eliminada. Vamos a ver una escena funcional contra una escena vacía. Imaginemos la historia de un joven inmigrante indocumentado que quiere entrar a una prestigiosa universidad pero sin papeles legales. El conflicto central es él contra el sistema que lo excluye, y el tema es que el talento no debería depender del privilegio ni de dónde se nace. El protagonista es un mensajero y entrega comida en una fiesta de graduación en la misma universidad donde quiere estudiar. Ahí escucha a los estudiantes quejarse del sistema mientras él trabaja en su servicio. El conflicto central está implícito. Él está afuera mirando hacia adentro. El tema se revela. La meritocracia se muestra falsa y desigual. Él toma una decisión al final: buscar al rector y entregarle una carta. ¿Te das cuenta cómo los elementos del ADN de una historia están dentro de esta escena? Ahora veamos una escena vacía. Imaginemos a un personaje que va al parque, come un taco con su amigo y hablan sobre películas de Marvel. No existe conflicto, no hay nada de tema, no se está hablando de nada en particular y no cambia nada, ni en el personaje ni en la historia. Esta escena podría sonar auténtica, puede tener buen diálogo, pero no pertenece a esta historia. Es una célula sin ADN. Y sé bien que existen muchas historias allá afuera que no siguen este método y aún así han funcionado. Recuerda que esto no es una regla. Tú puedes escribir lo que quieras,
Solo debes utilizar esto como mero consejo o una herramienta más que te podría funcionar para tus historias o no. Dicho esto, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, darle un like y comenta si tú eres un escritor dogmático que tiene que estructurar de inicio a fin sus historias o uno más de sensaciones e inspiración que no se preocupa de tantas reglas. ¿Cómo hacer que una escena funcione temáticamente? No necesitas que el tema sea explícito. Lo importante es que sea parte de la escena. Puedes utilizar el subtexto temático en el diálogo. Por ejemplo, en lugar de alguien hablando de privilegios directamente, haz que el personaje diga: algunos nacen con las puertas abiertas, otros las tienen que tumbar a patadas, o diálogos de ese estilo. Decisiones que representan el conflicto. Si el personaje evita una acción por miedo al rechazo, ahí estás hablando del conflicto incluso sin decirlo. Símbolos o acciones que refuercen el tema. Una puerta cerrada, una llave perdida, un uniforme que no le queda. Símbolos así que dicen más que las palabras. Tensión constante entre lo que el personaje quiere y lo que el mundo le devuelve. Esto mantiene vivo el ADN narrativo sin recurrir a exposiciones obvias. Reescribe o plantea cada escena desde la pregunta: ¿cómo esta parte de la historia encarna el conflicto y el tema que la sostienen? Si es una escena de acción, pregúntate: ¿la lucha representa algo más que lo físico? ¿Es una metáfora emocional? Si es una escena de comedia, pregúntate: ¿de qué se está burlando la historia? ¿Qué verdad emocional se esconde tras la risa? Si es una escena de diálogo, pregúntate: ¿qué verdad no se está diciendo? ¿O qué conflicto está en el fondo de la conversación? El espectador puede no ser consciente del tema, pero si cada escena está construida con ADN narrativo, la historia lo va a tocar emocionalmente. Eso es inevitable, y eso es lo que hace que una historia resuene. Si te funciona este contenido, recuerda suscribirte al canal. Imagina la historia de un joven enfermero de 28 años que regresa al pueblo donde creció para cuidar a su padre que tiene Alzheimer. Ahí debe enfrentar viejas heridas familiares y una comunidad que no le ha perdonado por haber huido años atrás. El tema central, el tiempo y la lejanía, no curan si no se enfrenta a lo que duele. El conflicto central, un hijo busca cuidar al padre que nunca lo cuidó, mientras intenta reconstruir una identidad que él mismo dejó atrás. Así, cada escena de esta historia debe reflejar esa tensión emocional, es decir, la relación entre hijo y padre, y entre pasado y presente. También debe mostrar cómo los cuidados médicos se convierten también en cuidados emocionales, y resaltar cómo el personaje cambia al enfrentarse con su pasado. Una escena en la que el protagonista encuentra una foto rota en una caja no es solo un recuerdo, sino un espejo de su conflicto. Se puede reparar lo que está roto. Si ya no se recuerda nada, te invito a que te suscribas al canal, le des un like al video y lo compartas con esa persona que también está escribiendo una historia que merece ser contada. Ahora te doy 10 consejos para escribir el ADN de tu historia. 1. No empieces por la trama, empieza por el conflicto interno. 2. Escribe el tema como una frase emocional, no como una idea intelectual. 3. Asegúrate de que cada escena tenga algo del conflicto central. 4. Evita los temas vacíos, tipo el amor lo puede todo, si esto no lo puedes explorar con profundidad. 5. Reescribe escenas que no toquen el ADN de la historia. 6. El tema no se dice, se muestra. 7. Comprueba que el final de tu historia resuelva el conflicto central y diga algo concluyente sobre el tema. 8. Deja que el tema evolucione. No es una consigna fija, es un descubrimiento. 9. Utiliza personajes secundarios para contrastar el conflicto y expandir el tema. 10. Si una escena no tiene ADN, no tiene vida. Y recuerda que para escribir no existen las fórmulas secretas, pero sí las herramientas que te pueden ayudar a escribir mejores historias. Así que a escribir se ha dicho.